Capítulo 6. Al día siguiente encontré otra carta en mi casillero de los zapatos. ¿Qué le pasa a la gente con esto de las cartas y los casilleros últimamente? Sin embargo, esta vez era algo muy diferente. La carta no era simplemente un papel doblado y anónimo como la última vez. En la parte de atrás del sobre, que se veía como uno de esos sobres elegantes que vienen en las revistas de adolescentes para enviar cuestionarios y esas cosas, había un nombre claramente escrito. Si mis ojos no me estaban engañando, estaba completamente seguro de quién correspondía a ese nombre. Asaina Mikuru. Guardé el sobre de inmediato en el bolsillo de mi chaqueta, y salí corriendo al baño de hombres para abrirlo. Adentro, en una hoja de papel con caritas sonrientes impresas de fondo, estaban escritas las siguientes palabras. Te estaré esperando en el salón del club durante el almuerzo. Mikuru-chan. Después de los eventos del día anterior, toda mi visión sobre la vida, el mundo y la realidad, habían dado una vuelta completa de 360 grados, como un acróbata saltando. No quiero pasar por una situación tan peligrosa nunca más. Pero no podía ignorar aquello. Después de todo, era Asaina-san quien me había invitado. Aunque no tenía pruebas de que la carta hubiese sido escrita realmente por Asaina-san, nunca dudé de su autenticidad, porque ella tenía todo el aspecto de ser alguien que utilizaría un método de esos. Además, cuando la imaginé apretando la pluma mientras escribía nerviosamente en un trozo de papel decorado, decidí que la imagen le quedaba perfectamente. Si es durante el almuerzo, Nagato también estará en el salón del club. Si algo llega a suceder, supongo que ella acudirá a rescatarme. Por favor, no crean que soy un cobarde. Solo soy un estudiante común y corriente. Eso es todo. Después de la cuarta hora de clase, fui rodeado por Taniguchi, quien me miraba con ojos inquisidores. Kunikida, acercándose con su caja de comida para que almorzáramos juntos, y Arui, pidiéndome que fuéramos a la sala de profesores a investigar la verdad sobre la desaparición de Asakura. Sin siquiera haber comido mi almuerzo, salí de allí en dirección al salón del club. Todavía estábamos en mayo, pero el sol ya estaba brillando con toda la fuerza del verano. El sol es como una chimenea extra grande, que irradia amablemente su energía hacia la tierra. Cuando llega el verano, Japón se convierte en un sauna natural. Podía sentir el sudor empapando toda mi ropa interior con solo dar unos cuantos pasos. En 3 minutos, llegué frente a la puerta del salón del club. Llamé primero. Entra, por favor. Era la voz de Asaina-san, no quedaba ni la menor duda. Muy bien, ya podía entrar tranquilo. Cuando entré, descubrí que Nagato no estaba allí, y para mi sorpresa, Asaina-san tampoco estaba. Frente a mí se encontraba una joven mujer de pelo largo, apoyada sobre el marco de la ventana observando el patio de la escuela. Traía una blusa blanca y una minifalda negra, y en sus pies un par de sandalias, reservadas para los visitantes que vienen a esta escuela. Cuando me vio, caminó emocionada hacia mí y me tomó de las manos. Kyon-kun. Ha pasado tanto tiempo. Ella no era Asaina-san, pero se parecía mucho a ella, tanto que sería fácil confundirla con Asaina-san. Para ser sincero, al principio yo también pensé que era ella. Pero no era. La Asaina que yo conocía no era así de alta, y su rostro no tenía una expresión tan maduro, sin mencionar que sus senos, que se marcaban bajo la blusa, no podían haber crecido tanto de un día para otro. No importa cómo la mirara, estaba seguro de que esa mujer frente a mí, que sonreía mientras sostenía mis manos, tenía ya 20 y tantos años, y tenía un aire completamente diferente al de una estudiante de preparatoria como Asaina-san. Pero entonces, ¿por qué se parecía tanto a ella? Perdón. De pronto pensé en una razón. Usted es la hermana de Asaina-san. Pareció sorprendida por un instante, y luego sonrió cerrando los ojos y temblando levemente. Incluso su risa era igual. J.E., soy yo. Dijo. Yo soy Asaina Mikuru. Solo que yo vengo de una línea temporal posterior. Tenía muchas ganas de verte. Debí verme de lo más estúpido en ese momento. En efecto, aquello hacía más fácil el aceptar que Asaina-san venía del futuro. Mirando a esa mujer que tenía al frente, me di cuenta de lo hermosa que se había vuelto al crecer. Además ya era más alta,
y se veía mucho más sensual. Nunca me imaginé que sería así de hermosa. ¿Todavía no me crees? Asaina, con ese atuendo ejecutivo, dijo con picardía, entonces te lo demostraré. Al instante comenzó a desabotonarse la blusa. Cuando soltó el segundo botón, pude ver asombrado cómo me enseñaba la piel de sus senos. Mira, ¿ves la peca con forma de estrella que tengo aquí? No es falsa. ¿Quieres tocar para que lo veas? Tenía una pequeña peca con forma de estrella sobre su seno izquierdo, un atractivo detalle en aquella piel clara, haciéndola mucho más encantadora. Ahora sí me crees. ¿Qué quieres que te diga? No recuerdo haberme fijado nunca si Asaina-san tenía alguna peca en sus senos. Aunque la vi en ropa interior por accidente cuando la obligaron a ponerse el disfraz de conejita hace algún tiempo, no alcancé a mirar con cuidado un detalle tan pequeño. Mientras estaba pensando en esto, la madura y atractiva Asaina dijo: «Qué raro. Si tú no me hubieras dicho en primer lugar que yo tenía esta peca, yo nunca la habría notado». Asaina sacudió su cabeza confundida, y entonces, como si se hubiera dado cuenta de algo, se sonrojó intensamente con los ojos muy abiertos. No, es que... Sé. Claro. Todavía no hemos. ¿Ahora qué hago? Asaina-san se cubrió el rostro con sus manos y sacudió nerviosamente su cabeza. Pareció no notar que los botones de su blusa seguían sueltos. Me equivoqué. Lo siento. Por favor, tienes que olvidar lo que te acabo de decir. Eso es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Y podrías por favor abotonarte la blusa? No puedo decidirme hacia dónde debo mirar. Está bien. Voy a creerte por el momento. Justo ahora soy capaz de creer cualquier cosa. Perdón. No es nada. Solo estaba pensando en voz alta. Aquella Asaina de edad desconocida seguía cubriendo su rostro enrojecido con sus manos. Cuando al fin se dio cuenta de a dónde estaba mirando yo, se abotonó la blusa rápidamente. Después de sentarse con elegancia, tosió secamente y dijo: «¿Entonces de verdad crees que he venido desde otro plano temporal hasta este plano?» «Claro. Pero en ese caso, eso quiere decir que ahora hay dos Asaina en este mundo». «Sí, la yo del pasado que en este momento está sentada en su salón de clases, almorzando con sus compañeras. Y Asaina-san sabe que tú estás aquí. No, después de todo, ella está en mi pasado». «Ya veo. Como necesitaba decirte algo, le pedí a mis superiores que me dejaran venir a este plano temporal. Así, le pedí a Nagato-san que nos dejara a solas un momento. Tratándose de Nagato, supongo que ni siquiera se sorprendió al ver a esta Asaina. ¿Tú sabes quién es realmente Nagato-san?» «Lo siento, pero es información clasificada». Acabo de notar que no decía eso desde hace mucho tiempo. Yo te escuché decirlo hace apenas unos cuantos días. Tienes razón, dijo Asaina-san golpeándose suavemente la cabeza mientras sacaba la lengua. Un gesto como ese es sin duda algo que Asaina-san haría. Pero entonces, comenzó a mirarme seriamente. No me puedo quedar aquí por mucho tiempo, así que iré directo al punto. Puedes decir lo que quieras. ¿Has escuchado hablar de Blancanieves? Miré fijamente a Asaina, un poco más alta que yo. Sus pupilas negras parecían estarse llenando de lágrimas. Bueno, sí. No importa lo complicadas que sean las situaciones que tengas que enfrentar, espero que puedas recordar esa historia. Hablas de la historia con los 7 enanos, la bruja malvada y la manzana envenenada. Sí, la historia de Blancanieves. Justo ayer estuve en una situación muy complicada. No. Es algo mucho más serio. No puedo darte muchos detalles. Todo lo que puedo decirte es que Susumiya Harui estará a tu lado. ¿Harui? ¿A mi lado? ¿Quieres decir que los dos vamos a estar metidos en algún problema? ¿Cuándo? ¿Dónde? Quizás Susumiya-san no lo vea como un problema, pero para ti y para todos nosotros será algo muy grave. No puedes decirme más detalles, ¿verdad? Lo siento. Solo puedo darte algunas pistas. Es todo lo que puedo hacer. Se notaba que la versión de Asaina adulta lo sentía de verdad,
y estaba al borde de las lágrimas. Sí, esa era la expresión que Asaina-san tiene normalmente. Entonces, el cuento de Blancanieves. Sí. Lo recordaré. Después de ver cómo asentía, Asaina-san dijo que todavía tenía algo de tiempo, y caminó con nostalgia alrededor del salón, y acarició el disfraz de mucama que colgaba del armario portátil como si fuera algo precioso. Solía usar esto casi todos los días. Ahora no sería capaz de ponérmelo. Pero justo ahora estás disfrazada como una ejecutiva. J.E., como no podía venir aquí con mi uniforme, tuve que vestirme para parecer una profesora. Parece que nació destinada a usar disfraces. Hablando de eso, ¿qué otros disfraces te obligó a usar Arui? No voy a decírtelo, es muy vergonzoso. Además, muy pronto lo sabrás por ti mismo. No. Asaina-san dio algunos pasos cortos con sus sandalias y se paró muy cerca, frente a mí. Pude ver un inusual brillo en sus ojos, y su cara se sonrojó un poco. Creo que ya me voy. Asaina-san me miró fijamente, como si quisiera decir o hacer algo más, pero se detuvo. Al ver cómo temblaba sin atreverse a hacer nada, pensé en besarla. Pero cuando extendí mis manos para abrazarla, dio un paso hacia atrás. Asaina-san volteó la cabeza y dijo: para terminar, quiero pedirte algo más. Por favor, no te me acerques demasiado. Y dio un ligero suspiro. Rápidamente le dije a Asaina-san, que había salido corriendo hacia la puerta: quiero hacerte una pregunta. Asaina-san se detuvo, mientras abría la puerta con una mano. Asaina-san, ¿cuántos años tienes ahora? Asaina-san volteó para mirarme y se sacudió el cabello de la frente. Luego dijo con una sonrisa seductora: es información clasificada, punto. La puerta se cerró un instante después. No podría haber hecho nada más, ni siquiera si la hubiese seguido. Vaya, todavía no podía creer que Asaina-san se vería así de bien cuando creciera. De inmediato recordé lo primero que dijo cuando entré al salón. Kyung-kun. Ha pasado tanto tiempo. Solo podía significar una cosa: Asaina-san se separaría de mí por mucho tiempo. Sí, tiene que ser eso. La Asaina-san de esta época probablemente tendrá que regresar a su futuro no tan distante, y allí pasarán algunos años antes de que pueda regresar a verme en esta época. ¿Cuánto tiempo será eso para ello? A juzgar por lo mayor que se veía, yo diría que quizá unos 5 años. Aunque podrían ser solo 3. Las chicas cambian mucho después de graduarse. A mi prima le pasó. Cuando estaba en la preparatoria, era una estudiante callada e inteligente que no llamaba la atención para nada. Luego, al entrar a la universidad, se convirtió de una horrible oruga en una bella mariposa. Al pensar en eso, me sentí más confundido sobre la verdadera edad de Asaina-san. Era imposible que tuviera solo 17 años. ¡Qué hambre tengo! Es mejor que regrese ya. En ese momento, Nagato Yuki, con su habitual expresión ausente, como no estaba usando sus anteojos, vi cómo fijaba su vista en mí. Hey, ¿viste pasar a alguien que se parecía mucho a Asaina-san? Le pregunté medio en broma. Esta mañana vi a la Asaina Mikuru proveniente de otro plano temporal. Nagato se sentó en silencio, puso un libro sobre la mesa y lo abrió. Ella no está aquí, ya abandonó esta línea de tiempo. ¿Tú también puedes viajar en el tiempo? Con esa cosa de datos. No puedo. Sin embargo, el desplazamiento temporal no es tan difícil como se cree. Es solo que los humanos aún no han entendido sus principios básicos. El tiempo es similar al espacio, moverse a través de él es muy simple. ¿Puedes enseñarme cómo? Es un concepto que no puede ser transmitido eficazmente en palabras, así que no lo entenderías a pesar de que te lo explique. ¿En serio? Sí. ¡Qué lástima! Lástima. Era inútil tratar de tener una conversación con una persona así que decidí volver al salón. ¿Todavía me quedaría tiempo para almorzar? Nagato-san, gracias por lo de ayer. Su expresión habitual cambió ligeramente. No tienes nada que agradecerme. Las acciones de Asakura Ryouko eran mi responsabilidad. No la vigilé con el cuidado necesario. Su cabello se movió con una ligera inclinación.
¿Eso fue un intento de inclinarse para pedir perdón? ¿De verdad te ves más bonita sin esos anteojos? No me respondió. Quise regresar al salón de clases para tomar mi almuerzo, pero Arui estaba esperándome en la puerta, y mi plan de almorzar ese día salió volando por la ventana. ¿Acaso esto era el destino? Parecía que había llegado a un punto en el que podía adivinar lo que me esperaba. Esperándome impaciente en el pasillo, Arui me gritó con un tono de enojo. ¿A dónde ibas con tanta prisa? Pensé que ibas a regresar más pronto. Ni siquiera he comido porque estaba esperándote. No se escuchaba realmente molesta. En lugar de eso, se escuchaba más como esas novias de la infancia que te gritaban para ocultar que estaban avergonzadas. No te quedes ahí parado como un idiota. Sígueme. La mano de Arui se cerró alrededor de mi muñeca como un candado, y me arrastró hacia las escaleras. Hey, de verdad tengo mucha hambre. Le pregunté a Okabe en el salón de profesores. Los profesores solo se enteraron de la transferencia de Asakura esta mañana. Muy temprano, llamó alguien diciendo ser el padre de Asakura y les dijo que tenían que mudarse debido a una emergencia. ¿Y sabes para dónde se mudaron? Canadá. ¿Cómo es posible eso? Esto es muy sospechoso. ¿En serio? Después de eso, le dije que yo era muy buena amiga de Asakura y le pregunté si podían decirme cómo contactarla en Canadá. Por favor, tú ni siquiera hablabas con ella. ¿Sabes qué me dijeron los profesores? Dijeron que no sabían. ¿Lo normal cuando alguien se muda no es que deje alguna forma de contactarlo? Aquí hay algo raro. Claro que no. Entonces les pedí la última dirección conocida de Asakura Ryouko, antes de mudarse. Voy a ir allá a dar un vistazo después de clases. Quizá pueda encontrar alguna pista. Como siempre, ella no escucha nada de lo que le dicen los demás. Olvídenlo, no voy a detenerla. Al final, la que va a perder su tiempo será Arui, no yo. Y tú vendrás conmigo. ¿Por qué? Arui levantó los hombros, tomó aire como un dragón que inhala justo antes de arrojar su aliento de fuego, y gritó tan fuerte que estoy seguro de que toda la escuela la oyó. Porque eres un miembro de la Brigada SOS. Obedeciendo las órdenes de Arui, me di por vencido. Fui al salón del club a decirle a Nagato que ni yo ni Arui estaríamos aquí para las actividades del club, y le pedí que les diera el mensaje a Asaina-san y a Koizumi cuando llegaran. Entonces me imaginé que la silenciosa extraterrestre quizás solo complicaría las cosas, así que para estar seguro, tomé un marcador y escribí en la parte de atrás de uno de los volantes de la Brigada SOS. La Brigada SOS no tiene actividades el día de hoy. Arui y pegué la nota en la puerta. No me importaba Koizumi, pero al menos Asaina-san podía ahorrarse la molestia de ponerse el disfraz de mucama. Por hacer todo eso, la campana para el inicio de la 5ª hora de clase sonó antes de que hubiera podido comer algo. Tuve que esperar hasta el siguiente descanso para poder almorzar. Les estaría mintiendo si les dijera que nunca había deseado salir a caminar junto a una chica a la salida de la escuela, como en esos programas de adolescentes. Aunque ese sueño ahora se había vuelto realidad, no me hacía para nada feliz. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dijiste algo? Preguntó Arui mientras caminaba a mi lado izquierdo, dando grandes zancadas y con un pedazo de papel de notas en la mano. Automáticamente interpreté su pregunta como, ¿hay algún problema? No, no es nada. Caminamos cuesta abajo y luego seguimos la línea del ferrocarril. Un poco más adelante se encontraba la estación Kouyouen. Se me pasó por la cabeza que estábamos cerca de la casa de Nagato, pero nunca pensé que Arui iba intencionalmente hacia ese lugar. Pronto llegamos frente a aquel conocido y moderno bloque de apartamentos. Parece que Asakura vivía en el 505. Por supuesto. ¿Qué quieres decir con por supuesto? No, nada. Así, ¿cómo piensas entrar? Mira, la puerta tiene un seguro. Señalé hacia el teclado numérico junto al comunicador y dije, necesitas saber una clave para poder entrar. ¿Te la sabes? No, vamos a tener que ser pacientes y esperar el momento adecuado. ¿Qué se supone que tenemos que esperar? Pero aunque pensé que estaríamos allí mucho tiempo, en realidad no tuvimos que esperar demasiado. Justo en ese momento,
Una señora mayor abrió la puerta desde adentro, y parecía que iba camino a comprar algunas provisiones. Nos observó por un momento con una mirada inquisitiva, y se marchó caminando. Haruhi salió corriendo y detuvo la puerta justo cuando estaba a punto de cerrarse. Esto no parece una buena idea. Rápido. Así fue que me encontré parado en el vestíbulo principal, y entramos en el ascensor, que casualmente estaba detenido en el primer piso. Es una norma de cortesía básica mirar en silencio los números electrónicos del ascensor cuando se está en uno. Esa a Sakura. Pero a Haruhi no parecían importarle las reglas de cortesía. Hay demasiados detalles sospechosos sobre ella. Parece que no asistió a ninguna de las secundarias locales. Bueno, claro que no. Estuve investigando un poco y descubrí que fue transferida a la Preparatoria Norte desde otra ciudad. Es muy sospechoso. La Preparatoria Norte no es una institución famosa ni nada de eso. Es solo una escuela normal. ¿Por qué se tomaría la molestia de mudarse desde otra ciudad solo para asistir a nuestra escuela? No lo sé. Pero además vive cerca de la escuela, y este es uno de esos departamentos que se pagan por año, no en mensualidades. Su costo debe ser increíblemente alto. Entonces viajaba desde aquí hasta otra ciudad todos los días cuando estaba en secundaria. Ya te dije que no lo sé. Creo que tendremos que averiguar cuándo comenzó a Sakura a vivir aquí. El ascensor se detuvo en el 5º piso. Salimos en silencio y comenzamos a buscar el departamento 505. La placa con el nombre junto a la puerta había sido retirada, indicando que ahora el departamento se encontraba vacío. Haruhi trató de girar la perilla de la puerta, pero como era de esperarse, estaba cerrada con llave. Haruhi cruzó sus brazos, seguramente planeando cómo entrar al departamento a investigar. Yo me quedé allí parado tratando de resistir las ganas de bostezar. Esto es una completa pérdida de tiempo. Vamos a buscar al conserje. No creo que él nos vaya a entregar la llave. No, pero podemos preguntarle cuándo fue que Asakura comenzó a vivir aquí. ¿Qué vamos a ganar sabiendo eso? Olvídalo, mejor nos vamos a casa. No. Tomamos otra vez el ascensor y regresamos al primer piso, y desde allí caminamos hasta el kiosco del conserje junto a la entrada del vestíbulo. No parecía haber nadie detrás del mostrador de vidrio, pero cuando presionamos un timbre que había allí, lentamente vimos llegar a un anciano bajito de cabello blanco. Haruhi bombardeó al anciano con preguntas incluso antes de que él pudiera saludar. Perdóneme, somos compañeros de Asakura-san. Nos avisó de improviso que se iba a mudar pero no nos dejó su nueva dirección, y no sabemos cómo contactarla. ¿Nos permite preguntarle si sabe a dónde se mudó? Y podría decirnos desde cuándo vivía Asakura-san en este lugar. Yo todavía no salía de mi asombro al ver que Haruhi era capaz de hablar de manera educada y tranquila, y el anciano parecía estar un poco sordo, porque respondió a todas las preguntas con qué, como dijo, y otras cosas por el estilo. A pesar de todo, Haruhi logró sacar en claro que el viejo también estaba sorprendido por el repentino traslado de Asakura. Ni siquiera vi cuando llegaron los de la mudanza, pero todos los muebles habían desaparecido. Fue muy extraño. Y que Asakura había comenzado a vivir allí desde hace 3 años. Recuerdo que esa hermosa señorita me regaló unos dulces ese día. También nos enteramos de que, en lugar de haber sido comprado por cuotas, el apartamento había sido pagado de una sola vez y en efectivo. Supongo que deben ser gente muy rica. Increíble. De verdad podría ser una detective. El anciano parecía estar muy complacido de hablar con una joven como Haruhi. Ahora que lo pienso, aunque veía a esa jovencita muy seguido, no recuerdo haber visto nunca a sus padres. Recuerdo que se llama Ryoko. Qué nombre tan elegante para una niña. Esperaba que al menos viniera a despedirse, es una lástima. Claro que usted también es. Una niña muy bonita. Cuando el anciano comenzó a repetir prácticamente lo mismo, Haruhi decidió que ya no podía extraerle más información, así que se inclinó educadamente y le dijo, muchas gracias por su ayuda. Y me hizo señas para que nos fuéramos. Claro que no necesitaba decírmelo, porque ya estaba listo para seguirla fuera de aquel edificio de apartamentos. Hey, niño, esa niña va a ser una mujer hermosa cuando crezca.
no la vayas a dejar escapar. El anciano obviamente no sabía de qué hablaba. Lo que me preocupaba era la terrible reacción que podría tener Arui, ya que había escuchado aquel comentario. Sin embargo, ella solo siguió caminando, y yo solo la seguí en silencio. A unos pocos pasos de la entrada, nos encontramos con Nagato, que traía su maleta de la escuela y un par de bolsas de plástico con algunos comestibles. Si Nagato estaba aquí, ella que se quedaba en el salón del club leyendo hasta que la escuela cerraba, entonces quería decir que había salido de la escuela justo después de mí. Ah, ¿entonces tú también vives aquí? ¡Qué coincidencia! Nagato asintió sin cambiar su pálida expresión. Por favor, ¿todavía crees que esto es una coincidencia? ¿Has escuchado algo sobre Asakura? Sacudió la cabeza. Ya veo. Si llegas a saber algo sobre Asakura, recuerda decírmelo. Inclinó la cabeza. Me di cuenta de que llevaba algunos enlatados y vegetales en las bolsas de plástico. Entonces, si necesitas comer después de todo, ¿qué pasó con tus anteojos? Nagato no contestó directamente a esa pregunta, sino que me miró en silencio. Sentí algo de miedo al verme observado de esa manera, mientras que Arui, que no esperaba que le contestaran de todos modos, simplemente encogió los hombros y siguió caminando sin siquiera voltear a mirarla. Le dije adiós a Nagato con la mano. Justo cuando pasaba a su lado, Nagato susurró, «Ten cuidado». ¿Ahora de qué tengo que cuidarme? Cuando alcancé a voltear e iba a preguntarle, Nagato ya había entrado en el edificio. Seguía a Arui, que parecía caminar sin rumbo fijo a lo largo de las vías del ferrocarril, siempre a unos 2 o 3 pasos detrás de ella. Si continuábamos por ese camino, cada vez estaríamos más lejos de mi casa, así que le pregunté para dónde íbamos. A ningún lado en especial. Respondió. Me quedé mirando la parte de atrás de la cabeza de Arui y pregunté, ¿entonces me puedo ir a casa? En ese momento, Arui dejó de caminar, y pareció por un momento que iba a caerse de frente. Luego me miró con una cara casi tan pálida como la de Nagato. ¿Alguna vez has sentido que solo eres una hormiga en este planeta? Continuó diciendo, yo lo he sentido, y nunca lo olvidaré. Arui estaba parada junto a las vías del tren. No, estaba sobre las vías, y siguió hablando. Cuando estaba en 6º grado, fui con mis padres a ver un juego de béisbol. En realidad no. Me interesaba el béisbol, pero cuando llegamos allí, me sorprendí mucho porque en todas partes donde mirara había mucha gente. Las personas del otro lado del estadio se veían tan pequeñas como granos de arroz, y no paraban de moverse. En ese entonces pensé que toda la gente del país debía estar en ese lugar. Así que le pregunté a mi papá cuántas personas había en el estadio. Él dijo que el estadio estaba lleno ese día, así que serían unas 50,000. Después del juego, las calles camino a casa estaban llenas de gente. Al ver todo esto me quedé abrumada. Había tantas personas allí, y sin embargo eran solo una fracción de toda la gente del país. En la clase de geografía nos habían enseñado que Japón tenía una población de 100 millones de personas, así que al llegar a casa hice algunas cuentas con la calculadora, y me di cuenta de que esas 50,000 personas eran solo una fracción entre 2,000 de la población total. Al darme cuenta de eso, quedé abrumada una vez más. Yo era solo un grano de arroz entre 50,000 en aquel estadio, y toda la gente del estadio era solo un grano entre 2,000 que formaban toda la población del país. Antes de eso, siempre había sentido que era alguien especial. Era feliz con mi familia, y sentía que en mi clase estaban las personas más interesantes del mundo. Pero desde ese momento, me di cuenta de que las cosas no eran así. Las cosas que vivía en la escuela y que pensaba que eran las experiencias más maravillosas del mundo, eran algo común en todas las escuelas. Comparado con todo el país, no eran nada especial. Cuando descubrí esto, fue como si todo el mundo a mi alrededor perdiera su color. Me lavaba los dientes y me iba a dormir, me levantaba y desayunaba. Esas cosas pasaban en todas partes. Me parece que es demasiado aburrido si eso es lo único que le sucede a todo el mundo en todas partes. Si hay tantas personas en el mundo, tiene que haber alguien por ahí que tenga una vida extraordinaria y emocionante. Pero ¿por qué no puedo ser yo? Pensé en todo esto antes de graduarme de la escuela primaria.
Por eso cuando entré a la secundaria, decidí que iba a cambiar. Quería que todo el mundo se diera cuenta que no me iba a quedar sentada esperando. Creo que hice todo lo que pude, pero las cosas siguen igual a como siempre han sido. Ya estoy en preparatoria y todavía sigo esperando a que algo cambie. Haruhi dijo todo esto sin detenerse, como si hubiera sido un discurso para un debate. Al terminar, tenía una expresión como si lamentara haberme dicho todo eso, y miraba hacia el cielo con tristeza. Un tren pasó rápidamente a nuestro lado, y gracias a todo el ruido que hacía, tuve tiempo de pensar en si debía preguntarle algo más, o si mejor debía decir algo para tratar de alegrar a Haruhi. Miré cómo se alejaba el tren produciendo ese ruido debido al efecto Doppler, y dije, entonces es por eso. Me sentí mal por haber pensado solo en una respuesta tan simple. Haruhi se sostuvo el cabello con sus manos, debido a la corriente producida por el tren que acababa de pasar, y luego dijo, vámonos. Después de eso, dio la vuelta y regresó por el mismo camino por el que habíamos venido. Aunque el camino más corto hacia mi casa era precisamente por donde iba Haruhi, era como si al darme la espalda me estuviera diciendo en silencio, no quiero que me sigas. Así que me quedé allí parado hasta que Haruhi desapareció de mi vista. ¿Qué diablos he estado haciendo todo este tiempo? Cuando regresé a casa, encontré a Koizumi esperándome en la puerta. Hola. Su sonrisa se veía muy falsa para alguien que saluda a un amigo. Me saludó agitando la mano, todavía con su uniforme y su maleta, como alguien que apenas acaba de llegar a casa de la escuela. 0. Quiero cumplir con la promesa que te hice antes. Por eso te estaba esperando. No pensé que regresarías tan pronto. Koizumi seguía mostrando su inagotable sonrisa. ¿Puedo ocuparte por un rato? Me gustaría que vieras un lugar. Tiene que ver con Suzumiya. Sí, tiene que ver con Suzumiya-san. Abrí la puerta y dejé mi maleta en el vestíbulo. Después de decirle a mi hermanita, que salió corriendo a recibirme, que iba a volver un poco más tarde, regresé con Koizumi. Un par de minutos más tarde, fuimos a dar una vuelta. Koizumi había llamado un taxi, y salimos desde mi casa hacia el este por la calle principal. Koizumi le había indicado al taxista que íbamos a una ciudad fuera de los límites de nuestra prefectura. Habría sido más barato ir hasta allá en tren, pero como Koizumi iba a pagarlo, no me importó en realidad. Bueno, ¿cuál es esa promesa que dijiste que cumplirías? ¿Acaso no dijiste que querías ver una prueba de mis poderes sobrenaturales? Ahora hay una oportunidad, por eso quería que vinieras. ¿Es necesario que viajemos tan lejos? Sí, solo puedo usar mis poderes en algunos lugares que cumplen con las condiciones específicas. El lugar hacia el que vamos cumple con esas condiciones. ¿Todavía crees que Haruhi es Dios? Koizumi, sentado en la parte de atrás conmigo, me miró de reojo. ¿Has escuchado hablar del principio antrópico? Nunca en mi vida. Koizumi dio un suspiro, y sonrió de nuevo. Básicamente, es una teoría que dice que si algo debe ser cierto para que nosotros, como humanos, existamos, entonces es cierto simplemente porque existimos. No lo entiendo. El universo existe simplemente porque nosotros estamos aquí para observarlo. En otras palabras, las formas de vida inteligentes conocidas como humanos, fueron conscientes de la existencia del universo al observarlo y tratar de saber cómo se formó, para lo cual descubrieron cosas como las leyes de la física. Si los humanos no hubiesen evolucionado hasta su nivel actual, entonces esas observaciones habrían sido imposibles, y nunca habríamos sabido de la existencia del universo. Esto quiere decir que no importaría si el universo existe o no, para un humano que no hubiese evolucionado no habría diferencia. Es gracias a que estamos aquí como humanos altamente evolucionados que aceptamos la existencia del universo. Es una forma de pensar centrada en el punto de vista humano. Pero es una forma muy extraña de pensar. Es decir, el universo existe sin importar que los humanos lo veamos o no. Tienes razón. Por eso es que el principio antrópico no es una teoría científica, es solo una filosofía sobre el pensamiento. Sin embargo, algo muy interesante se deriva de esta teoría. El taxi se detuvo frente a un semáforo en rojo, el conductor seguía mirando hacia el frente, y en ningún momento se molestó en voltear a mirarnos.
¿Por qué el universo llegó a tener un estado apto para la existencia de los humanos? Incluso un pequeño cambio en los campos gravitacionales habría producido un universo completamente diferente del que conocemos. Las leyes y fenómenos como la constante de Planck o la proporción entre el volumen y la masa molecular de los compuestos parecen haber sido diseñadas específicamente para que los humanos pudiésemos vivir aquí y observar este universo. ¿No te parece algo increíble? Sentí una comezón en mi espalda. Las cosas que estaba diciendo Koizumi sonaban como a esos panfletos retóricos que repartían esas religiones recién formadas de la nueva era que dicen estar basadas en teorías científicas. Cálmate. Yo no creo que exista un Dios todopoderoso, o un creador que hizo a los humanos. Muchos de mis compañeros piensan de la misma manera. Pero hay una cosa que nos intriga. ¿Los intriga? Las cosas que podemos hacer. ¿Acaso somos tan ciegos y estúpidos como un payaso haciendo piruetas al borde de un abismo? La expresión que tenía mi cara en ese momento seguramente era muy extraña, o Koizumi no se habría reído de la manera en que lo hizo. Es solo una broma. De verdad no tengo idea de lo que me estás hablando. En realidad quería decirle, no tengo tiempo para estar gastándolo con tus estúpidas bromas. ¿Me puedo bajar? Chofer. ¿Le importaría volver por donde vinimos? De ser posible me gustaría esa última opción. Solo quería usar el principio antrópico para hacer una comparación. Todavía no hemos hablado de Suzumiya-san. Todo esto es muy raro. ¿Por qué tú, Nagato y Asaina-san están tan obsesionados con Arui? Creo que es una persona con mucho carisma. Pero vamos a dejar eso a un lado. ¿Recuerdas que alguna vez te dije que era posible que este mundo hubiese sido creado por Suzumiya-san? No me gustó lo que me estaba diciendo, pero sí recordaba que me lo había dicho. Ella tiene la habilidad de hacer realidad sus sueños. ¿Podrías dejar de asegurar esas cosas? No puedo dejar de pensar así, porque justo ahora el mundo se está moviendo para cumplir los deseos de Suzumiya-san. ¿Cómo es posible? Suzumiya-san siempre ha deseado que los extraterrestres existan, y por eso es que Nagato Yuki apareció. De la misma manera, ella quería conocer a un viajero en el tiempo, y Asaina Mikuru apareció también. Y yo aparecí cerca de ella por esa misma razón. ¿Y cómo sabes eso? Todo comenzó hace 3 años. Otra vez los malditos 3 años. Ya estoy harto de escuchar eso. Un día, me di cuenta de que tenía ciertos poderes, y por alguna razón entendía perfectamente cómo utilizarlos. Al mismo tiempo, descubrí también que había otras personas como yo en las cuales habían despertado estos poderes, y que se lo debíamos a Suzumiya Arui. No puedo darte detalles, solo puedo decirte que éramos conscientes de estas cosas, aunque no podemos explicarlas. Muy bien, incluso si te creo que tienes estos poderes, lo que no puedo creer es que Arui tenga un poder así. Yo tampoco lo podía creer. Una simple colegiala con el poder de cambiar el mundo, lo siento. Debería decir que es la habilidad de crear mundos. Lo malo es que esta colegiala ahora piensa que el mundo en el que vive es terriblemente aburrido. ¿Por qué? ¿No te lo dije antes? Como puede crear mundos a voluntad, podría borrar completamente este mundo y reestructurarlo de acuerdo con sus deseos. En un sentido literal, el mundo llegaría a su fin. No podemos determinar si esta teoría es cierta o no. ¿Quién sabe? A lo mejor este mundo que creemos único ha sido recreado ya un montón de veces. Estaba usando tantas palabras raras que pronto iba a necesitar un diccionario. Si ese es el problema, ¿por qué no le dicen a Arui quiénes son ustedes en realidad? Que se entere que la gente con poderes sí existe. Si lo supiera, seguramente estaría muy feliz. Quizá entonces no vaya por ahí tratando de destruir el mundo. Pero entonces tendríamos un problema aún mayor. Si Suzumiya-san llega a creer que la existencia de personas con poderes sobrenaturales es una cosa común, el mundo entero se volverá así. Todas las leyes de la física se distorsionarán. Las constantes moleculares, las leyes de la termodinámica, todo el universo se verá sumido en el caos. Hay algo que no entiendo. Respondí, dijiste que el deseo de Arui por conocer extraterrestres, viajeros en el tiempo y gente con poderes fue lo que hizo que tú, Nagato-san, y Asaina-san aparecieran frente a ella. Sí,
Si eso es cierto, ¿por qué Arui todavía no los ha descubierto? ¿No te parece extraño que sea al contrario, y seamos tú, yo y ellas los que sabemos todo? ¿Crees que es extraño? En realidad no lo es. La inconsistencia está solo en el corazón de Suzumiya-san. ¿Podrías decir una sola cosa que yo pueda entender? En otras palabras, ella desearía que los extraterrestres, viajeros en el tiempo y gente con poderes paranormales pudiera existir. Sin embargo, su sentido común le dice que tales cosas no pueden existir, y esto le crea un conflicto mental. Aunque sea muy excéntrica en lo que hace y lo que dice, su forma de pensar no es diferente de una persona normal. Su entusiasmo desbocado se calmó durante los últimos meses, y nos alegraba que se estuviera estabilizando, pero de repente se presentó un cambio tan violento como un tornado. ¿Y por qué fue eso? Por ti. Koizumi hizo un gesto con la boca. Si no le hubieses metido esas ideas raras en la cabeza a Suzumiya-san, todavía la estaríamos observando desde lejos. ¿Pero yo qué hice? Fuiste tú el que la animó para que formara su extraño club. Gracias a una conversación que tuvo contigo se le ocurrió la idea de formar un club para buscar estos seres misteriosos. Tienes que aceptar tu responsabilidad en todo esto. Es por tu culpa que los agentes de los 3 grupos más interesados en Suzumiya Arui ahora están juntos. Pero esa es una acusación injusta. Dije defendiéndome sin mucha razón. Koizumi simplemente siguió sonriendo y continuó. Pero esa no es la única razón. Se detuvo inmediatamente tras decir eso. Justo cuando estaba a punto de decir algo más, el taxista dijo de pronto, «Ya llegamos». El auto se detuvo y la puerta se abrió. Salí junto con Koizumi a una calle atestada de gente. Aunque el taxista se puso en marcha sin siquiera cobrar, ya no me sorprendió. Si la gente de esta región necesita salir de compras, este es el lugar indicado. Una típica metrópolis con una estación de intercambio de vías ferroviarias, una arquitectura compleja y todo tipo de tiendas de departamentos. El sol poniente bañaba de luz la acera llena de personas. Cuando las luces de los semáforos peatonales se iluminaron de color verde, la calle se vio ocupada por un mar de gente en solo un instante. Nos separamos por un momento entre aquella oleada, y nos encontramos otra vez junto a la calle. ¿Qué es lo que querías mostrarme trayéndome hasta aquí? Caminando muy despacio por el paso peatonal, Koizumi miró hacia el frente y me dijo, «Todavía hay tiempo si quieres cambiar de parecer. De todos modos ya estamos aquí, así que mejor date prisa». Koizumi, que caminaba a mi lado, agarró mi mano de repente. «Hey, ¿qué crees que estás haciendo? Eso no me gusta. Discúlpame, pero ¿podrías hacerme el favor de cerrar los ojos por un momento? No tardará mucho». Me hice a un lado para evitar a un tipo que casi choca contra mí. La luz verde había comenzado a parpadear. «Está bien». Obedecí y cerré los ojos. Todavía podía escuchar todos los pasos de la gente, el ruido de los motores, la mezcla de todas las conversaciones, y un montón de otros ruidos. Guiado por Koizumi, di un paso al frente, 2 pasos, 3 pasos, y entonces me detuve. «Ya puedes abrirlos». Abrí mis ojos lentamente. El mundo entero que había era ahora de color gris. Estaba muy oscuro. No pude evitar el levantar mi vista hacia arriba. El sol brillante y anaranjado no estaba por ningún lado, y el cielo estaba cubierto por tenebrosas nubes grises. ¿De verdad eran nubes? Un horizonte completamente oscuro se extendía ininterrumpido en todas las direcciones. Lo único que evitaba que el mundo cayera completamente en la oscuridad era una tenue luz que se adivinaba a través de las nubes en lugar del sol, produciendo un tenue brillo en la monotonía del cielo. No había ni una sola persona. Excepto por Koizumi y por mí, en medio de aquel cruce peatonal, toda la gente que había estado allí antes se había desvanecido sin dejar rastro. Entre toda aquella oscuridad, solo se veían brillar las luces de los semáforos, que cambiaban a rojo mientras que sus contrapartes se encendían con una luz verde, aunque no había ni un solo vehículo en la calle. Todo estaba tan silencioso que me pregunté si acaso la Tierra había dejado de moverse también. Estamos en un espacio contenido en una línea de falla dimensional. Esto es una realidad sellada, un lugar completamente aislado del mundo en el que vivimos.
La voz de Koizumi se escuchaba particularmente clara con todo aquel silencio. En el centro de este paso peatonal está la pared de esta realidad sellada. Mira, mira lo que pasa. Koizumi extendió su brazo y se detuvo en el aire, como si algo lo estuviese deteniendo. Traté de hacer lo mismo, extendiendo mi brazo en la misma dirección. El aire se sentía como si estuviera tocando una colúmeda y fría. Mi mano parecía hundirse contra la superficie de una pared elástica e invisible, pero no podía extenderla más allá de unos 10 centímetros. Esta realidad sellada tiene un radio de unos 5 kilómetros. Generalmente, es imposible entrar en ella usando medios físicos normales. Uno de mis poderes es la habilidad de ingresar en estos espacios. Como un montón de varas de bambú, los edificios a nuestro alrededor se levantaban sin que brillara en ellos ni una sola luz. Las tiendas de los locales comerciales estaban completamente oscuras, y solo las lámparas de la calle titilaban débilmente de vez en cuando. ¿Dónde estamos? No, la pregunta debería ser, ¿en qué dimensión estamos? Te lo explicaré mientras caminamos, dijo Koizumi en un tono muy casual. No estoy muy seguro acerca de todos los detalles, pero esta dimensión no está muy separada de la nuestra. Digámoslo de esta manera, una línea de falla transdimensional apareció en la nuestra, y nosotros pasamos a través de la abertura. En este momento, el mundo del exterior continúa su día normalmente. Es casi imposible para los humanos normales el entrar en este mundo, excepto por accidente. Cruzamos la calle. Koizumi parecía haber decidido ya para dónde íbamos. Imagínate una dimensión que es como un tazón invertido, con el interior hueco como una cáscara de huevo. Este lugar es el interior. Entramos en un complejo de apartamentos de varios pisos. Aunque no veíamos ni una sola persona, no había rastros de polvo por ningún lado. Las realidades selladas aparecen al azar. Algunas veces aparecen cada 2 días, y otras veces pueden pasar meses antes de que aparezca una. Solo hay una cosa segura. Subimos por las escaleras a pesar de lo oscuro que estaba en el interior. Si no hubiese estado siguiendo a Koizumi de cerca, me habría tropezado y caído. Cada vez que la mente de Suzumiya-san está en condiciones inestables, aparece un espacio de estos. Llegamos a la azotea del edificio de apartamentos. Una vez que la realidad sellada aparece, yo puedo sentirla, y también mis compañeros. ¿Cómo nos damos cuenta? Para ser sincero, ni siquiera nosotros lo sabemos. Simplemente sabemos cuándo y dónde aparecerá, y cómo entrar en ella. No puedo describir con palabras lo que se siente. Me apoyé en la cerca que rodeaba la azotea del edificio y miré hacia el cielo. No había brisa. ¿Me trajiste hasta aquí para ver esto? Pero si aquí no hay nadie. No, en realidad te traje para que veas lo que sigue. Está a punto de empezar. Deja ya de hablar estupideces. Pero Koizumi fingió no notar mi expresión de disgusto. Mis habilidades tienen que ver con detectar las realidades selladas y entrar en ellas. Para ser sincero, también puedo detectar el estado mental de Suzumiya-san. Este lugar es como una llaga en nuestro mundo, creada por las emociones inestables de Suzumiya-san, y yo soy la medicina que puede curar esas llagas. Ese ejemplo tuyo no es muy fácil de entender. Sí, la gente me dice mucho eso. Claro que tú eres una persona increíble. No pareces estar alterado por haber visto todo esto. En ese momento pasaron por mi cabeza las imágenes de Asakura desvaneciéndose sin dejar rastro, y de la versión adulta de Asaina-san. Era solo que ya había tenido demasiadas experiencias extrañas antes. De pronto, Koizumi levantó la vista y miró detrás de mí. Parece que ya ha comenzado. Da la vuelta y mira lo que tienes detrás. Entonces lo vi. Parado entre los edificios en la distancia, había un gigante azul y brillante. Su cabeza llegaba más alto que un edificio de 30 pisos. Su cuerpo delgado y de color azul oscuro parecía contener alguna sustancia que emitía un brillo desde su interior. Como el resto de su cuerpo era oscuro, no pude reconocer su forma con exactitud contra el cielo, a excepción de los ojos y la boca que parecían un poco más oscuros. Su rostro no parecía tener ninguna otra facción. ¿Qué diablos es eso? El gigante levantó uno de sus brazos muy lentamente,
y luego lo descargó como si fuese un hacha. El edificio que tenía a su lado se partió a la mitad. Como un video en cámara lenta, el concreto, los cables y todos los escombros produjeron un estruendo grave al precipitarse hacia el suelo. Creemos que es la manifestación de las frustraciones de Suzumiya-san. Cada vez que el conflicto en su interior alcanza cierto límite, aparece este gigante y destruye todo a su alrededor para ayudarla a liberar esa frustración, pero no se puede permitir que esta cosa encuentre un camino hacia nuestra realidad, o causaría una destrucción masiva. Por eso es que se crean las realidades selladas, y así puede destruir todo lo que quiera en su interior. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Cada vez que el gigante brillante sacudía sus brazos, los edificios se partían en dos y colapsaban. El gigante estaba avanzando, caminando entre los escombros que dejaba. Lo extraño es que podía escuchar el ruido de los edificios que derribaba, pero no los pasos del gigante. De acuerdo con las leyes de la física, debería ser imposible para una criatura así sostenerse de pie, debido a su enorme masa. Sin embargo, es capaz de moverse libremente y parece no tener peso. Aunque para destruir un edificio necesitaría cambiar su estructura molecular y hacerse sólido, parece que estas leyes no lo afectan. Ni siquiera un ejército completo podría detenerlo. Entonces simplemente lo dejan hacer lo que quiera. No, y es por eso que yo existo. Por favor, mira para allá. Koizumi señaló hacia un lado del gigante. Miré hacia donde estaba señalando, y vi unos puntos rojos y brillantes que no estaban allí antes, y volaban hacia el gigante. Comparados con su cuerpo grande y azul, los puntos rojos se veían como semillas de ajonjolí. Había unos 5 en total, pero como volaban tan rápido, no pude seguirlos bien con la vista. Como satélites, los puntos rojos comenzaron a girar alrededor del gigante como si estuvieran tratando de impedir que avanzara mucho más. Esos son mis compañeros, como yo, obtuvieron sus poderes de Suzumiya-san. Somos guerreros encargados de luchar contra esos gigantes. Los puntos rojos esquivaban hábilmente los brazos del gigante, cambiando de rumbo con rapidez y atacando su cuerpo. El cuerpo del gigante parecía hecho de gas, y los puntos rojos parecían volar a través de él en ocasiones. Sin embargo, el gigante parecía ignorar los ataques de los puntos rojos, y levantó su brazo una vez más para destrozar un edificio de oficinas. No importaba lo que hicieran los puntos rojos, el gigante no parecía que fuera a detenerse. Unos rayos rojos que parecían de láser comenzaron a penetrar su cuerpo, pero como yo estaba tan lejos de allí, no pude precisar cuánto daño estaban produciendo. Solo una cosa era segura: los rayos rojos no estaban haciendo ningún agujero en el cuerpo del gigante. Sí, creo que ya debería unirme a ellos. El cuerpo de Koizumi comenzó a brillar de color rojo, y pronto todo su cuerpo fue cubierto por una esfera. Frente a mí ya no había un ser humano, sino una esfera roja y brillante. Esto es ridículo. Como si fuese una bengala, la esfera brillante comenzó a elevarse, y luego salió volando hacia el gigante a una velocidad increíble. Las otras esferas no se habían detenido, y todavía no estaba seguro de cuántas eran en total, pero estoy seguro de que no eran más de 10, incluyendo a Koizumi. Todas estaban volando alrededor del gigante, pero parecía que lo único que podían hacer era volar a través de él, y el daño que hacían era muy poco o ninguno. Mientras pensaba en esto, una de las esferas voló cerca de una de las muñecas del gigante y comenzó a trazar círculos a su alrededor. Un instante después, la mano del gigante había sido cortada, cayó rápidamente al suelo, comenzó a perder su brillo por partes y a volverse transparente, y finalmente se desintegró como la nieve que se derrite bajo el sol. Supongo que el humo azul que salía del brazo cercenado del gigante era algo así como su sangre. La escena era en verdad algo salido de una historia de fantasía. Los puntos rojos parecían haber cambiado su ataque anterior y ya no atravesaban al gigante, sino que lo rodeaban como un montón de pulgas acercándose a un perro. Los rayos rojos atravesaron parte de la cara del gigante, y un instante después la cabeza se desprendió y cayó. Después de eso un brazo, seguido por la parte superior del torso, quedando solo una extraña forma allí de pie. Todos los trozos que caían perdían su característico brillo, y desaparecían desintegrándose.
En el sitio en donde estaba parado el gigante no quedaban edificios ni otros obstáculos, así que pude ver todo el proceso de principio a fin. Después de que cayera el torso del gigante, lo que quedaba de su cuerpo también comenzó a desintegrarse, disolviéndose al fin en partículas más pequeñas que el polvo que flotaba entre los escombros. Una vez que los puntos rojos vieron que su trabajo estaba terminado, se separaron volando en direcciones opuestas. Casi todos desaparecieron de inmediato, solo uno de ellos voló directamente hacia mí, y aterrizó en la azotea del edificio de apartamentos. La esfera roja perdió poco a poco su brillo, y al final solo quedó Koizumi parado frente a mí, saludándome pretenciosamente con la mano, sin perder su sonrisa de siempre. Lamento mucho haberte hecho esperar. Se escuchaba muy tranquilo, y no parecía estar ni siquiera agitado. Para terminar, quiero que veas algo muy interesante. Koizumi señaló hacia arriba. Yo levanté mi mirada con algo de sospecha, y de pronto pude ver algo en aquel oscuro y abrumador cielo. Justo sobre el lugar en el que había visto por primera vez al gigante, había una grieta, como la de un ave que trata de romper el cascarón al nacer. La grieta comenzó a extenderse rápidamente por el firmamento como una telaraña. Luego de la destrucción de los gigantes azules, el espacio cerrado también se destruye. Es como un espectáculo de magia. Cuando Koizumi terminó con esa explicación, las grietas ya habían cubierto todo el horizonte, como una enorme red de metal. Los bordes de las grietas comenzaron a hacerse más estrechos, hasta que se veían como delgadas líneas curvas, y entonces, ¡crack! En realidad no escuché sonido alguno. Era solo mi cerebro tratando de relacionar aquello con un vidrio que se rompe. Un rayo de luz apareció en un pequeño punto del cielo, y rápidamente se extendió en todas las direcciones como si fuese una esfera. Era como si la luz hubiese inundado todo. No, esa descripción no es adecuada. Fue como cuando se abre el techo retráctil del estadio Tokyo Dome, pero todo solo en un par de segundos. La diferencia aquí es que el techo cubría todos los edificios que estaban a la vista. Un ruido fuerte y confuso inundó mis oídos, y me cubrí con mis manos instintivamente, pero era solo que había estado demasiado tiempo en un mundo de silencio total y no esperaba aquel cambio. Cuando escuché con cuidado una vez más, noté que era solo el ruido habitual de la calle. El mundo había vuelto a su estado habitual. No había edificios destrozados, ni cielos grises, ni esferas rojas volando por los aires. Las calles estaban llenas de vehículos y de gente. Un conocido cielo de color anaranjado brillante podía verse en los espacios entre los edificios. El mundo parecía agradecer aquel calor y el recuerdo de toda sombra quedó atrás. La brisa soplaba suavemente. ¿Ahora lo entiendes?, preguntó Koizumi mientras subíamos al taxi, que apareció casi por arte de magia justo cuando salíamos del edificio. Al fijarme bien, noté que era el mismo taxista de antes. No entiendo nada, contesté con sinceridad. Sabía que dirías eso, dijo Koizumi riendo. Esas criaturas azules, nosotros las llamamos ángeles, pero como te dije antes, están relacionados estrechamente con el estado mental de Susumi-san. Nosotros somos parecidos. Cuando aparece una realidad sellada y los ángeles comienzan a moverse, nosotros podemos usar nuestros poderes. Solo podemos usarlos dentro de la realidad sellada. En este momento ya no tengo ningún tipo de poder. Yo miré en silencio al taxista. No sé por qué solo nosotros tenemos estos poderes. No tiene nada que ver con quiénes somos o qué hacemos. Es como haberse ganado una lotería. Aunque las oportunidades eran pocas, alguien tenía que ganar. Yo solo fui alguien que fue atravesado al azar por la lanza. En realidad tuve muy mala suerte, dijo Koizumi con una sonrisa forzada. Yo permanecí en silencio porque no tenía idea de qué decir. No podemos permitir que los ángeles se muevan libremente. ¿La razón? Porque entre más daño produzcan, más se extenderá el radio de la realidad sellada. La que acabas de ver era una de las más pequeñas. Si nos descuidáramos, seguirían creciendo hasta cubrir todo el país, incluso todo el mundo, y al final ese mundo gris terminaría reemplazando el mundo en el que vivimos. Finalmente abrí mi boca. ¿Cómo es que sabes todo eso? Ya te lo dije, simplemente lo sé.
No puedo explicártelo cómo. A todos los miembros de la organización les pasa exactamente igual. Un día, simplemente sabíamos todo acerca de Suzumiya-san y sobre la forma como afecta el mundo, y nos dimos cuenta de que como poseíamos estos poderes, no podíamos ignorar la aparición de las realidades selladas. Cuando la gente normal descubre que puede hacer algo especial, generalmente tratan de ver si pueden servir en algún tipo de ayuda. Si nosotros no hubiésemos hecho algo, el mundo como lo conocemos ya habría sido destruido. Y eso habría sido un gran problema. Koizumi se quedó en silencio después de murmurar eso último. Durante el resto del trayecto a casa, simplemente estuvimos mirando en silencio por la ventana. El auto se detuvo, y cuando me disponía a bajar, él habló de nuevo. Por favor, préstale mucha atención a lo que está haciendo Suzumiya-san. Su estado mental era estable, pero ha comenzado a cambiar rápidamente. Hace mucho que no sucedía algo como lo que viste hoy. Incluso aunque tenga cuidado, no hay nada que pueda hacer, ¿verdad? Sinceramente, no lo sé, pero yo creo que lo mejor es dejarlo en tus manos, porque algunos de mis compañeros están complicando innecesariamente las cosas. Antes de que pudiera protestar, Koizumi volvió al interior del taxi y cerró la puerta. Mientras veía cómo aquel taxi fantasma se alejaba en la distancia, me sentí bastante estúpido, así que entré rápidamente en mi casa.